Bueno, imagine por un momento un buque de casi 300 metros de eslora cargado con miles de toneladas de gas inflamable, navegando a la deriva. Una auténtica bomba de relojería ecológica. Exacto. Y a merced del oleaje, sin rumbo ni control, sin que ninguna autoridad pueda intervenir porque, sencillamente, la ley internacional lo prohíbe. Es un nivel de absurdo burocrático que desafía toda lógica. Desde luego. Buenos días a quienes nos sintonizan en esta mañana del viernes 27 de abril de 2026. Bienvenidos a este boletín informativo especial. Un espacio donde analizamos con rigor los eventos que moldean nuestro tablero global. Así es. Este análisis exhaustivo llega a nuestra audiencia gracias al patrocinio de ProWave AI y toda la información que desglosaremos a lo largo de la emisión es generada por Estilo News, la aplicación impulsada por inteligencia artificial. Y creo que resulta pertinente contextualizar qué es exactamente esta herramienta. Estilo News representa, digamos, la versión para consumidores del sofisticado software Stylo Intelops, que es un sistema diseñado originalmente para inteligencia militar y gubernamental, ¿verdad? Efectivamente. Hablamos de una arquitectura digital de nivel empresarial. El hecho de que ahora esté disponible para el público significa que quienes nos escuchan hoy tienen un acceso directo a la misma capacidad analítica, construida para los responsables de la toma de decisiones a escala mundial. Es francamente fascinante. Bueno, el título de nuestra inmersión profunda de hoy es Punto de ignición en el Mediterráneo, oleadas migratorias, riesgo marítimo e inestabilidad en Libia. Un título que abarca frentes enormemente complejos. Por supuesto. Nuestra misión durante los próximos minutos será disipar esta niebla informativa. Vamos a desglosar los patrones críticos de la última quincena, conectando esa inestabilidad crónica en el norte de África con las crisis marítimas. Evaluando además el impacto tangible tanto a nivel local como global y examinando el sentimiento general en las redes sociales, siempre manteniendo la más estricta neutralidad. Como exige el periodismo riguroso, así es. Y para comprender lo que ocurre en alta mar, pues es imperativo poner primero los pies en tierra firme. Específicamente en la fractura estructural de Libia, que opera como el verdadero motor de la inestabilidad regional. Los despachos oficiales hablan de intentos de unificación, pero el terreno parece contar una historia muy distinta, ¿no es así? Totalmente distinta. La historia sobre el terreno nos muestra un Estado que funciona bajo una dualidad irreconciliable. Los servicios de inteligencia detallan que Libia sigue operando básicamente como dos entidades autónomas. Por un lado tenemos la región oriental. Exacto, respaldada financiera y militarmente por Rusia, que mantiene sobre el terreno a contratistas privados vinculados a las fuerzas del mariscal Haftar. Y por otro lado, la región occidental, sede del Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli, que es el reconocido por la comunidad internacional. Así es. Sin embargo, el acontecimiento verdaderamente anómalo de estas últimas 2 semanas son los ejercicios militares Flintlock 2026, celebrados en la ciudad costera de Sirte. Unas maniobras lideradas por el Comando de los Estados Unidos para África, el AFRICOM, con un gran despliegue logístico de Italia. Y que han logrado un hito bastante visual, que es sentar en la misma mesa y desplegar en el mismo terreno a facciones libias históricamente rivales. Todo esto ocurre mientras en el ámbito diplomático 10 países acaban de respaldar un presupuesto unificado para Libia. Bueno, permítame plantear una pausa analítica en este punto. Hablamos de sentar a rivales en la mesa para crear una estructura unificada de mando. Para que nuestra audiencia lo visualice con claridad, intentar gobernar la Libia actual es como intentar conducir un vehículo donde 3 personas distintas controlan 3 volantes. Una situación donde el avance es imposible y el accidente inevitable, claro. Exactamente. Lo que me lleva a cuestionar las intenciones de estas maniobras. ¿No resulta una premisa peligrosamente ingenua? Es una duda muy razonable y es precisamente la fricción central que debaten los analistas militares ahora mismo. Porque si armamos y financiamos bajo un mismo paraguas a milicias que llevan años disparándose, sin haber establecido un marco político sólido, no estamos preparando el terreno para la próxima guerra civil libia. A ver, los documentos estratégicos sugieren que Flintlock no busca tanto una paz utópica como una disuasión inmediata. La narrativa pública es, digamos, la unificación de las tropas. Pero hay un mecanismo subyacente. Sí, consolidar una fuerza armada que responda a los intereses de la OTAN en el flanco sur del Mediterráneo. El objetivo no declarado es crear un contrapeso robusto para expulsar a la red de contratistas militares rusos. Es un ejercicio de poder duro.
Un ejercicio que desde luego no pasa desapercibido a nivel local. Los reportes indican que el gran mufti de Libia ha emitido advertencias de extrema severidad contra este acuerdo impulsado por Washington. Principalmente argumentando que excluye por completo la celebración de comicios democráticos. Y esto trasciende el mero desacuerdo político. Es un catalizador que podría movilizar a las milicias occidentales más radicales en contra del pacto. De hecho, al monitorizar el análisis de sentimiento en fuentes abiertas, detectamos una polarización asombrosa. Existe un sector de la población, sobre todo comercial, con un optimismo pragmático respecto al presupuesto unificado. Porque lo ven como el mecanismo necesario para desbloquear fondos estatales, imagino. Claro, es vital para reactivar una economía que lleva años paralizada. Pero en contraposición, las redes sociales arden de indignación por la ausencia de un calendario electoral. Se teme que sea una injerencia extranjera para perpetuar a las élites no electas, a cambio de estabilidad energética para Europa. Y esa misma parálisis institucional, ese vacío de poder que permite a actores extranjeros dictar la política local, es lo que convierte las aguas territoriales libias en una zona de anarquía. Porque los vacíos de poder en tierra siempre acaban desbordándose hacia el mar. Y esto nos lleva de vuelta a esa imagen con la que abríamos nuestro boletín, el buque Arctic Metagas. Un caso que ilustra de manera perfecta la extrema fragilidad de las rutas marítimas actuales. Hablamos de un buque metanero bajo bandera rusa de 277 metros de eslora, operando a la deriva cerca de Bengasi. Desde la primera semana de marzo, si no me equivoco. Efectivamente, los informes de inteligencia apuntan a que sufrió explosiones críticas en sus sistemas de propulsión, y las evidencias sugieren que fue víctima de ataques de drones navales ucranianos. Un esfuerzo sistemático de Kiev por neutralizar la denominada flota en la sombra rusa que transita por el Mediterráneo. Exacto, para evadir restricciones comerciales. Las autoridades locales han intentado remolcarlo, pero el mal tiempo y la rotura de los cabos de remolque han frustrado toda maniobra. Entiendo el concepto general, pero permítame detenerle ahí para aportar claridad. Para la audiencia que nos escucha desde sus hogares, ¿cómo logra un buque del tamaño de 3 campos de fútbol esconderse de los radares en pleno siglo XXI? Es una operación logística fascinante, aunque por supuesto ilícita. La mecánica de la flota en la sombra no implica invisibilidad física, sino invisibilidad legal y electrónica. Manipulan sus sistemas de identificación automática, el AIS. Para transmitir coordenadas falsas. Exactamente. Simulan estar en un puerto asiático cuando en realidad navegan frente al norte de África. Cambian de bandera constantemente y operan con pólizas de seguro no reconocidas internacionalmente. Lo cual significa que si ese buque choca o derrama su carga, no hay a quien reclamar los daños. Ese es el gran peligro que enfrentamos. Y aquí la situación se vuelve casi irónica. Italia y Malta observan la deriva del barco con un nivel de alarma máximo, pero nadie interviene. Es un callejón sin salida jurídico provocado por las sanciones internacionales. Entiendo el propósito de asfixiar la economía bélica rusa, pero ¿está la burocracia internacional paralizando a la Unión Europea hasta obligarla a mirar cómo detona una bomba ecológica en su propio patio trasero? Básicamente sí. Las sanciones son tan restrictivas que cualquier entidad europea que preste asistencia comercial o técnica a un activo ruso se expone a multas devastadoras. Intervenir es un delito económico, pero no intervenir es arriesgarse a una catástrofe medioambiental irreversible. Y la inacción no es por falta de capacidad técnica, es terror a las represalias legales. Además, el impacto es tangible para la audiencia. Con las tensiones entre Irán y Estados Unidos bloqueando el estrecho de Hormuz, el suministro de combustible al sur de Europa ya está comprometido. Un desastre que cierre las rutas de navegación frente a Libia dispararía los costes de flete y, por ende, el precio del combustible y los bienes de consumo básicos. Es la conexión directa, sin filtros, entre la alta diplomacia y el bolsillo del ciudadano. Ante esta impotencia de las coaliciones internacionales, las naciones comienzan a actuar por cuenta propia. Los despachos confirman que Italia ha decidido adquirir drones armados Bayraktar TB3, de fabricación turca. Una tecnología diseñada para operar desde portahelicópteros y realizar misiones de vigilancia en alta mar. Refleja una profunda pérdida de fe en los mecanismos multilaterales de seguridad operativa. Italia comprende que el Mediterráneo central ya no es una ruta de paso. Es una frontera militarizada. Y esa misma agua hipervigilada es, paradójicamente, el escenario de un coste humano que los radares no logran evitar. Las cifras de la crisis migratoria son, francamente, devastadoras. Los datos consolidados por los observatorios son de una crudeza absoluta.
Hablamos de una cifra cercana a las 1.000 muertes documentadas de migrantes en el Mediterráneo central. Y eso solo en los primeros 4 meses de este año 2026. Es un goteo incesante. La Media Luna Roja Libia reportó recientemente el rescate de 404 migrantes a la deriva frente a la costa de Tobruk. Y días atrás, la ONG Sea Watch ejecutó un rescate extraordinario de 44 personas que se habían refugiado en la Ditdon, una plataforma petrolera abandonada. Resulta espeluznante imaginar a decenas de personas aferradas a una estructura de acero oxidado en mitad del mar abierto. Y además, nuestros analistas reportan alteraciones en los patrones de tráfico. Ante el endurecimiento de las patrullas hacia Lampedusa, ha surgido una nueva ruta marítima mucho más larga y letal hacia la isla griega de Creta. Y quizás el dato más sombrío, en las investigaciones han desarticulado una red criminal entre Túnez y Libia especializada en la explotación de mujeres. Seres humanos utilizados literalmente como moneda de cambio por combustible de contrabando en los controles de las milicias. Ante la magnitud de este desafío, las instituciones en Europa intentan cambiar de enfoque. Menciono el nuevo Pacto por el Mediterráneo de la Unión Europea y el Piano Mattei, impulsado por el Ejecutivo italiano. Son dos iniciativas que suenan a titulares de prensa, pero que tienen mecánicas operativas muy concretas sobre el terreno. Detengámonos un momento ahí. ¿En qué consisten exactamente? ¿Qué cambia respecto a las políticas de la década anterior? La diferencia radica en la estructura del incentivo. El Pacto por el Mediterráneo busca ser un esquema macroeconómico estructural. En lugar de financiar solo patrullas, la Unión Europea ofrece inyecciones masivas de capital para infraestructuras civiles. Pero condicionado, imagino. Estrictamente condicionado a que esos gobiernos desmantelen las redes logísticas de las mafias dentro de sus propias fronteras, antes de que los botes toquen el agua. ¿Y por su parte el Piano Mattei italiano? Es una estrategia de influencia energética. Busca establecer a Italia como el principal nodo de importación del gas africano hacia Europa, vinculando contratos multimillonarios con cláusulas innegociables de control fronterizo. Sin embargo, organizaciones como ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones denuncian que estos acuerdos a nivel macro obvian la emergencia inmediata en el mar. Así es. Y aquí es vital presentar ambas perspectivas con total imparcialidad, para que quienes nos sintonizan saquen sus propias conclusiones. Vemos un choque frontal de narrativas, la seguridad nacional frente al derecho internacional marítimo. Es un debate profundamente arraigado. Por un lado, los gobiernos argumentan de forma tajante que tolerar las operaciones de las ONGs cerca de las aguas libias actúa como un efecto llamada. Su postura sostiene que la única forma de quebrar el negocio de las mafias es garantizar que ningún bote llegue a suelo europeo. Y por el lado contrario, las organizaciones no gubernamentales sostienen que el deber de auxilio en la mar es un principio inalienable. Correcto. Se basan en la Convención del Derecho del Mar. Argumentan que criminalizar a los barcos de rescate imponiéndoles multas no detiene las salidas desde África, sino que simplemente aumenta exponencialmente la tasa de mortalidad en el agua. Al revisar las métricas de redes sociales, observamos que esta polarización es el reflejo exacto del debate en las calles de Europa, ¿verdad? Totalmente. Hay una demanda enérgica de control fronterizo riguroso, pero que coexiste de manera compleja con un consenso moral generalizado de que dejar que las personas perezcan ahogadas es inaceptable para las sociedades democráticas. Una dualidad verdaderamente compleja para los responsables políticos. Bueno, con este escenario sobre la mesa, con la diplomacia operando a través de ejercicios militares y la burocracia paralizando los rescates medioambientales, ¿hacia dónde apuntan los indicadores para las próximas semanas? Hay 3 vectores fundamentales que exigirán la atención de los analistas. En primer lugar, la rápida expansión de las organizaciones terroristas en la región del Sahel, inmediatamente al sur de Libia. Hablamos de grupos como el JNIM. Exacto, la rama oficial de Al-Qaeda en la región que lanzó ofensivas devastadoras y recientemente capturó un puesto militar crucial en Burkina Faso. Para comprender el mecanismo de este vector, digamos que el Sahel funciona como la válvula de presión del norte de África. Si el JNIM captura territorio y expulsa al Estado, ¿cómo repercute ese colapso a miles de kilómetros en las fronteras de Europa? Repercute creando un corredor logístico libre de interferencias. Cuando el Estado colapsa en el Sahel, desaparecen los controles fronterizos. Esto permite al crimen organizado mover columnas enteras de vehículos con armas, narcóticos y seres humanos hacia el desierto libio. Multiplicando la presión criminal sobre las milicias que controlan la costa mediterránea. Así es.
Como segundo vector, observaremos la implementación práctica del nuevo corredor marítimo comercial establecido entre Italia, Túnez y Libia. Busca inyectar vitalidad económica mediante el comercio lícito, ofreciendo alternativas de ingresos a comunidades costeras que hoy dependen del contrabando. Y en cuanto a las resoluciones al más alto nivel, los despachos nos informan que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado unánimemente para extender las sanciones sobre Libia hasta agosto de 2027. Los argumentos esgrimidos son la persistencia del comercio ilícito de crudo y el dominio absoluto de las milicias armadas sobre las instituciones. Una decisión unánime que resulta, con cierta ironía, fascinante. El mundo diplomático logra el consenso perfecto para firmar un documento en Nueva York, mientras en las aguas del Mediterráneo la burocracia se atasca, y son los drones y las redes de tráfico los que dictan la verdadera ley de facto. El contraste entre la diplomacia de salón y la cruda realidad del terreno es absoluto. De hecho, la síntesis de todos estos elementos arroja una reflexión estratégica de primer orden. Si observamos el panorama completo, Le escucho. tenemos tropas bajo mando de Estados Unidos realizando maniobras, a Roma adquiriendo drones turcos, buques rusos vagando a la deriva como peones de una guerra financiera y políticas fronterizas trazadas en Bruselas. Cabe preguntarse, ¿se está convirtiendo el Mediterráneo en un cuerpo de agua gobernado enteramente por potencias proxy e intereses foráneos, relegando a las naciones que habitan sus costas a meros espectadores? Una interrogante profunda que sin lugar a dudas invitará a la reflexión de quienes nos escuchan hoy. Y retomando un tono más cercano, pero manteniendo la rigurosidad analítica, queremos recordar a nuestra audiencia que diseccionar esta maraña de intereses es precisamente el valor central que aporta Stylo News. Como detallamos al inicio, no hablamos de un simple agregador de titulares. Es una potente aplicación, disponible para teléfonos móviles y ordenadores, que los usuarios pueden descargar para personalizar sus propios resúmenes de inteligencia diaria. Una plataforma que procesa cientos de fuentes de noticias tradicionales, sumadas al análisis de sentimiento en tiempo real de la red X, anteriormente conocida como Twitter. El resultado son boletines informativos a demanda, libres de ruido mediático y fundamentados estrictamente en datos. Constituye la verdadera democratización de la inteligencia estratégica, poniendo el análisis profundo al alcance del ciudadano. Por ello, invitamos de manera cordial a la audiencia a suscribirse y obtener acceso inmediato a este flujo de noticias impulsado por inteligencia artificial. Pueden visitar la página web en www.stylonews.com. Es el paso definitivo hacia una comprensión superior de la actualidad. Ha sido un auténtico privilegio acompañarles en este análisis del panorama internacional. Agradecemos sinceramente a nuestra distinguida audiencia por brindarnos su tiempo durante este boletín de viernes. Animamos a quienes nos sintonizan a solicitar aquellos temas que deseen ver analizados a fondo en próximas emisiones y a seguir la actualidad a través de los perfiles de Stylo News. La realidad geopolítica rara vez nos ofrece radiografías nítidas, pero con la información precisa siempre es posible comenzar a disipar la niebla. De parte de todo el equipo técnico y de redacción, que tengan un excelente, seguro y, sobre todo, muy bien informado fin de semana.